Muy bien, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar aquí a esta hora del día ya, en que todos estamos un poco agotados. En primer lugar, agradecer a la organización, a la Universidad Loyola y también a Boston College, y en particular a Juan Antonio y a Ignacio, y también a Robert Marix también, sí, que hizo un gran trabajo desde Estados Unidos. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí hoy. Tengo que confesarles que hay dos primeras veces para mí hoy. Es la primera vez que escribo un paper exclusivamente sobre filosofía y filosofía política. Generalmente trabajo cuestiones de filosofía política en literatura, y hoy no tengo ninguna pata literaria en mi paper. Simplemente voy a estar trabajando con tres textos. Nicolás Maquiavelo, por un lado, El Príncipe, Francisco Suárez y Saavedra Fajardo en sus empresas políticas. Así que estoy sin literatura hoy. Es un poco extraño eso para mí, pero bueno, un desafío interesante de todas maneras. Y la primera vez es que no tengo un texto, es que simplemente voy a tratar de comentar el PowerPoint y voy a tratar de ser lo más sintético posible, porque bueno, es misión imposible escribir 4 o 5 páginas sobre estos tres autores, así que voy a tratar de presentarles el argumento y algunas ideas para ver cómo funciona el concepto de prudencia y cómo hay un traspase al concepto de prudencia política en el caso de Saavedra Fajardo y de Maquiavelo en particular. Muy bien, voy a comenzar entonces. Puse aquí, a ver si funciona esto, sí, los dos epígrafes que abren mi trabajo, que pueden leer después con más comodidad. Son dos epígrafes que me parecieron importantes porque mi misma tesis fluctúa entre estas dos posiciones. El primero es de José Antonio Maraval, y tiene que ver con la inevitabilidad de la obra de Maquiavelo en España. Lo que Maraval sostiene una y otra vez y varias veces reitera es que la obra de Maraval atraviesa el espectro de pensamiento filosófico y político español, y una vez que pasa, nada va a quedar igual. Va a influenciar de una u otra manera a todos los pensadores que le van a seguir. Y la segunda cita es de Teodoro González García, y me parece interesante porque habla de una especie de melancolía anticipada en el pensamiento de Saavedra Fajardo, que tiene que ver con una posición de negociación muy difícil que tienen algunos teóricos políticos del siglo XVII. Y esa difícil posición de negociación tiene que ver, por un lado, con la necesidad de afirmar un imperativo moral y seguir afirmando una conexión entre política y bien común, que es un tema que hoy apareció en reiteradas veces en esta conferencia, y una conexión también entre ese bien común y una esfera teológica, una esfera de religión. Y por otro lado tiene que ver también con la comprobación de un distanciamiento cada vez mayor entre la condición moral y la condición política, ¿no? Y con una pérdida de imagen y de poder del monarca español que Saavedra Fajardo ya comienza a dejar ver de manera muy explícita en su obra. Muy bien. El objetivo del trabajo que he presentado tiene que ver con revisitar de alguna manera o volver a la actitud asumida por Francisco Suárez frente al pensamiento de Maquiavelo, teniendo en cuenta un marco teórico amplio que es Maraval, Tierno Galván, Fernández Santamaría, claro que sí, y un marco más específico y contemporáneo que ya habla en específico del concepto de prudencia suareciana, ¿no? Donde hay muchos aquí estudiosos italianos, Giacón, Cintia Faraco, Franco Todescan, y también el profesor Coyú, que está aquí y al que voy a hacer referencia un poquito más adelante. El objetivo secundario del trabajo es trazar el devenir de ese concepto hispánico de prudencia en la teoría política de Saavedra Fajardo, en particular en sus empresas políticas, que son de 1640, y que de alguna manera ya lo dicen todo en su título, ¿no? El título completo es Idea de un príncipe político cristiano. Muy bien. En primer lugar, para Suárez, entonces, la prudencia es una virtud cardinal, una virtud que regula todo el espectro de toma de decisiones que puede encontrar un monarca. Voy a trabajar particularmente en De Legibus y cómo entiende la prudencia como una virtud cardinal y global que engloba a las demás y que es capaz de regir toda la vida legislativa inclusive, ¿no? Por otro lado, para Maquiavelo, sabemos que en El Príncipe se plantea un concepto de prudencia muy, muy diferente, que tiene mucho más con el pragmatismo y con la aplicación diaria en el ejercicio del poder. Es mucho menos una abstracción que una vía o medio o conjunto de destrezas intelectuales que llevan a la formación de una cualidad específica
de astucia o sagacidad, que es la palabra que prefiere Maquiavelo, es decir, una real capacidad de adecuarse siempre a la realidad e incluso provocar esa realidad, es lo que diría Faraco. Entonces tenemos dos conceptos de prudencia muy diferentes y aquí me interesa plantear justamente que esta disidencia es de naturaleza antropológica. Más allá de las tensiones y diferencias en torno a la respuesta al pensamiento de Maquiavelo, existe una disidencia antropológica de fondo. Hay versiones del maquiavelismo que suponen en el príncipe justamente, y según Senal, una necesidad invencible de malicia. El concepto de malicia está siempre presente de una u otra manera en Maquiavelo, pero más que nada en sus seguidores, ¿no? En el maquiavelismo. Esa necesidad viene de una acentuación racionalista de la política, una acentuación que parecía menoscabar o ignorar la necesidad de una educación humanista del príncipe y una formación completa del monarca en ciencias sociales y actividad y también morales, ¿no? Y en definitiva, una disolución del nexo entre la actividad y el agente. Para el maquiavelismo, la actividad se resume en la efectiva construcción y conservación del poder, mientras que el agente, que es el encargado de llevar adelante esta actividad de forma resuelta, digamos, de alguna manera, ¿sí? Y rápida, ese agente no necesariamente tiene que responder a una cuadratura moral determinada, ni mucho menos impecable. Entonces tenemos allí una disidencia de naturaleza antropológica que en definitiva lleva a una dicotomía o el comienzo de un quiebre, de una dicotomía en lo que significa ser hombre religioso y hombre político, y una dicotomía más profunda a nivel también psicológico, que divide de aquí en adelante a lo que va a ser individuo y hombre público, ¿no? Que es la gran dicotomía que plantea en El Príncipe Maquiavelo en principio. Para el escolasticismo, en cambio, puede apreciarse una unión mucho más fuerte todavía entre el mejoramiento de la política como actividad humana y el mejoramiento moral y espiritual del príncipe. Es decir, el mejoramiento de la gente hace indudablemente al mejoramiento de la actividad, ¿no? A mejor político tendremos mejor actividad política y mejor actividad legislativa, ¿no? También. El maquiavelismo de alguna manera venía a romper o desconocer o obliterar ese nexo. Hombre religioso y hombre político no necesariamente iban de la mano. Bueno, en cuanto al concepto de prudencia, más específicamente, este es el punto de disidencia central que mencionaba anteriormente, que alimenta la respuesta española a la tesis maquiavelista y también la postulación de un concepto radicalmente diferente de prudencia, ¿no? La concepción antropológica de Suárez, como lo dice en varios de sus trabajos del profesor Coyú, tiene que ver con una posición que es antropológica y teológica al mismo tiempo. Y esto es algo que hemos discutido hoy en varias de las ponencias, ¿no? La prioridad, en primer lugar, Suárez es un teólogo, ¿no? Y su posición antropológica con respecto a la política también tiene que ver con esa posición teológica de fondo, irrenunciable, diría yo. Para Suárez, entonces, el concepto de prudencia es connatural al hombre. Es crucial en la toma de decisiones que son siempre de naturaleza moral, o sea, la moral es ineludible en sus presupuestos. Y la prudencia es la gran inspiradora también del sistema legislativo, como lo sabemos, ¿no? El sistema legislativo humano, según Suárez, está marcado por la idea de prudencia. Es la actividad que regula la acción en sociedad. Eso es lo que dicen de Deleuze. Y la prudencia regula el conjunto de actos de los seres humanos en sociedad. No es una cualidad administrativa ni mundana, sino una condición antropológica central y constitutiva que tiene una faceta teológica también ineludible, diría yo. Bien, entonces tenemos un objetivo social y teológico en la visión de Suárez. Cada vez que Suárez piensa la prudencia, piensa en ley, piensa en paz social y piensa en la moral de la comunidad, ¿sí? Y siempre en el bien común también. El poder legislativo de los hombres debe estar únicamente dirigido a conseguir la paz social, civil y moral de la comunidad humana. La faceta humana siempre debe conservarse en su visión. Y el homo legislator, ¿sí? O el hombre que legisla, es el resultado de un balance adecuado entre racionalidad, prudencia y experiencia, ¿no? La experiencia central también en su visión no es solo la intelección pragmática puesta al servicio de la conservación del Estado, sino una virtud mucho más global,
que ayuda a pensar y organizar la polis entera. La prudencia hace a la compatibilidad y organicidad del tejido público, como también lo expresa en De Legibus. Es parte de la arquitectura de la polis integral. Bien, paso brevemente a ver cuál es el papel que juega Saavedra Fajardo en estas disquisiciones político-filosóficas. Voy a poner aquí algunos conceptos. Sí, gracias. Algunos conceptos de factura maquiavélica que habrían de continuar y de reabsorberse en el panorama del pensamiento político español del 16 y 17. En primer lugar, la necesidad de adecuar la inteligencia a las circunstancias. Eso permanece en Saavedra Fajardo, que siente la necesidad de negociar frente a lo que él ve un cambio en la forma de pensar la política, la filosofía política. Y, por otro lado, algo que ya he mencionado, la separación del individuo de la persona pública. Una cosa es el individuo, otra es el político que está rigiendo un Estado. Voy a avanzar un poco más rápidamente. Hay una cuestión en la que no voy a entrar aquí porque no tengo tiempo suficiente, pero claro que la polémica que está detrás de esto tiene que ver con el concepto de razón de Estado, ¿no? Que comienza a elaborarse a partir de algunas ideas de Maquiavelo. ¿Qué significa razón de Estado? Para los pensadores españoles, la razón de Estado maquiavélica es esencialmente inmoral. Entonces lo que tienen que negociar es la existencia de una razón de Estado, pero buena, digamos, ¿sí? Y pongo el pero aquí, ¿sí? La razón de Estado es imperiosa, es pragmática, pero debe ser buena. Una razón de Estado que se inspire en la moral cristiana para parir una política sabia y prudente, ¿no? Ese es el concepto que Saavedra va a comenzar a negociar. Y por el otro lado, un tema que también apareció aquí, la resistencia, digamos, a esta amenaza de convertir a la moral y a la religión en simples instrumentos, ¿sí? Instrumentum regni, ¿sí? Instrumenti regni en este caso, porque son dos. Hay una resistencia hacia eso y se ve a esta decisión entre moral y política como una amenaza contra la que tenían que luchar y buscar distintas alternativas, distintas estrategias cognitivas. Y voy a terminar aquí, porque ya no tengo demasiado tiempo. Saavedra Fajardo busca sostener un difícil balance entre razón político-pragmática y razón político-moral. Su escritura nace de la tensión entre la voluntad de esbozar una teoría política moderna y su aferramiento convencido a parámetros morales del catolicismo más barroco. Y veo en su pensamiento que coincide en el concepto de prudencia, hasta en gran medida con el de Suárez, una oscilación bastante central. Por un lado está la apreciación del lazo teológico, que es inescapable, hacia una esfera moral, un lazo teológico que está muy claro y en una concepción antropológica muy similar a la de Suárez, pero por el otro lado ya vemos el reconocimiento simultáneo de que la política puede concebirse como una actividad autónoma y que es capaz de generar instrumentos y estrategias propias. Hacer política, según Saavedra Fajardo, en la práctica no es necesariamente lo mismo que hacer religión y hay que negociar para que puedan mantenerse esas esferas teológicas y esas conexiones hacia el bien común que tanto había subrayado en su momento Suárez en De Legibus. Bueno, eso es lo que tenía para compartir, así que muchas gracias. Sí, gracias por escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias.